Pues bien, vamos a hablar del carbono y los hidrocarburos en esta ocasión. El carbono, como ya lo hemos visto un poquito al principio durante la unidad 2, es un elemento que tiene la capacidad de establecer cuatro enlaces covalentes. El carbono puede concatenarse. ¿Qué significa eso? Que puede generar grandes cadenas enlazándose consigo mismo. Esa concatenación, al igual que sucede con el átomo de silicio, permite la generación de polímeros. Los polímeros más simples que existen son pues los elementos, los alótropos del carbono, como el diamante, como el grafeno, o el azufre, que es un polímero de 8 unidades o puede polimerizarse aún más. Pero bueno, ahí son polímeros elementales. Se consideran elementos, aunque sean polímeros. Pero los polímeros en los cuales contribuyen más de dos especies químicas, bueno, al menos dos especies químicas, los más simples son los hidrocarburos. Esos hidrocarburos que nos hacen referencia al hidrógeno y al carburo, que es el carbono, son compuestos que van a respetar las siguientes características. La primera, todo átomo de carbono que se respeta a sí mismo deberá formar en todo momento cuatro enlaces, lo cual representa la posibilidad de establecer enlaces, si estamos hablando del átomo de hidrógeno, con cuatro elementos. Cuando estas estructuras suceden, cuando ocurre que el carbono ha formado cuatro enlaces con hidrógeno, o bien que se ha unido a sí mismo con enlaces sencillos, es decir, no hay enlaces múltiples o lo que llamamos insaturaciones, nosotros estaremos hablando de compuestos de carbono saturados. ¿Qué significa que un compuesto sea saturado? Que tiene todo el hidrógeno posible. Es decir, va a formar enlaces carbono-carbono sencillos, si es que así es necesario, pero el resto de enlaces tendrá que formarlos con hidrógeno. Seguramente todos hemos visto en las marcas comerciales de aceites comestibles que hablan de compuestos insaturados. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, pues cuando el carbono forma enlaces consigo mismo, puede formar enlaces dobles o puede formar enlaces triples. Estos enlaces múltiples los representamos de esta manera. Cada una de las líneas que hemos pintado entre los carbonos o entre los hidrógenos representan un par de electrones que están formando un enlace covalente. De tal forma que como hay dos líneas entre carbono y carbono, estaremos hablando de dos enlaces covalentes, pero el carbono se ve obligado a formar cuatro, ya lo dijimos, cuatro enlaces siempre, de tal forma que tendrá que llenar ese número de enlaces con otras uniones, por ejemplo con hidrógeno, quedando de esta manera dos grupos de compuestos insaturados que puede formar el carbono. El primero se llama o se llaman, es un grupo que se llama alquenos, y el segundo se llama alquinos. Nosotros tenemos en los alquenos la presencia de dobles enlaces y tenemos en los alquinos la presencia de triples enlaces. Los compuestos saturados de carbono se van a llamar alcanos. Nosotros vamos a trabajar en primera instancia con la nomenclatura de alcanos. ¿Por qué? Porque las reglas que están dictadas por la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que eh, norma las reglas, que genera las reglas, las normas para que nosotros nombremos los compuestos químicos de manera sistemática, ha determinado una serie de, pues, pasos
que nos permiten dar nombre a todas las estructuras de una manera sistemática para evitar complicaciones. Entonces, esas reglas básicas de la IUPAC para los alcanos se extrapolan a todos los compuestos orgánicos. Recordemos que los compuestos orgánicos son aquellos que están formados por carbono, que tienen hidrógeno y que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el petróleo. El petróleo como fuente de monómeros para polimerizar tiene alcanos, tiene alquenos, tiene alquinos, y a partir de las reglas de nomenclatura de alcanos, nosotros podremos nombrar prácticamente cualquier estructura únicamente incrementando prefijos y posiciones. Pero eso lo vamos a ver con mucha calma. El hidrocarburo saturado más simple, el alcano más sencillo, es el que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de oxígeno y tiene un nombre trivial, es el metano. Ese metano es un nombre que nosotros heredamos, no es un nombre sistemático, de acuerdo con la nomenclatura sistemática. Eso, pues no, ese compuesto no debería llamarse metano, sino monoano, pero nosotros heredamos el nombre de metano y lo seguimos utilizando. El siguiente compuesto es el etano. El etano también es un nombre trivial que hemos heredado y que hace referencia a la cadena de 2 átomos de carbono con ese número con el número necesario de átomos de hidrógeno para que esté totalmente saturado. Voy a poner aquí 4 estructuras. La siguiente es la estructura que tiene 3 átomos de carbono y tendrá, por lo consecuente, el número de átomos de hidrógeno necesarios para completar 4 enlaces en cada carbono. Este también tiene un nombre trivial, se llama propano. Y el último de los nombres triviales es el butano. Este butano a lo mejor nos suena porque es el de los encendedores, es el gas que consumimos en las casas. El gas LP es el que se licúa a presión, ese líquido que nosotros vemos en los encendedores es el butano que sometido a alta presión se licúa y cuando presionamos el disparador, esa palanquita que presionamos con el dedo, se libera la presión y se vuelve gas. Entonces, fíjense cómo está la cosa. Nosotros tenemos el metano con un átomo de carbono, el etano con 2 átomos de carbono, el propano con 3 átomos de carbono y el butano con 4 átomos de carbono. Si se fijan, son estructuras lineales, es decir, nosotros tenemos que están unidos los átomos de carbono con un solo átomo de carbono. Bueno, pues hasta ahí la nomenclatura no obedece a una sistematización, sino a una herencia cultural. A partir del hidrocarburo que tiene 5 átomos de carbono, este que está aquí, nosotros vamos a empezar a usar una sistematización que tiene un prefijo numeral griego y una terminación. En este caso, como estamos hablando de alcanos, los alcanos terminarán siempre con el sufijo ano. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, por lo tanto el prefijo numeral griego es penta, pero la terminación es ano, porque es un alcano, entonces sería pentaano, ¿no? Hacemos la contracción porque son 2 vocales idénticas y lo reducimos a pentano. El siguiente compuesto, el siguiente alcano lineal, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, tendrá esta fórmula con un número ya creciente de átomos de hidrógeno y también se nombrará de manera sistemática.
En este caso estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Hexa es el prefijo numeral griego. Hexaano, omitimos una de las A por economía lingüística y lo dejamos en hexano. El siguiente numeral griego será hepta, el siguiente numeral será octa, nona, deca, undeca, dodeca, trideca, tetradeca, pentadeca. Me preguntarán, ¿y por qué está escribiendo eso que nosotros ya sabemos? Bueno, la razón es simple, porque las cadenas de hidrocarburos pueden ser realmente muy extensas. Heptadeca, nosotros de manera, pues, simple en el aula, trabajamos hasta 20 átomos de carbono, por lo tanto vamos a llegar hasta octadeca, nonadeca y 20 es EICOS. Entonces estamos hablando de 15 átomos de carbono, 17 átomos de carbono, 18, 19. ¿Ya ven cómo me equivoco? Estamos hablando de 7, de 8, 9 átomos de carbono, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Todos con la terminación ano nos harán referencia a que son cadenas lineales saturadas de átomos de carbono en estructuras de hidrocarburos. Ustedes pueden ver que escribir estas fórmulas que nosotros los químicos llamamos desarrolladas es algo un poco complicadito. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de números de hidrógeno. ¿Por qué hay muchos hidrógenos? Bueno, porque cada átomo de carbono tiene que completar 4 enlaces. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, eso nos conduce a una generalización. Los alcanos lineales tienen una fórmula general. Esa fórmula general está determinada por un número n de átomos de carbono y tendrá 2 veces ese número de átomos de carbono más 2 átomos de hidrógeno. De tal forma que esa fórmula general nos permite describir a todos los alcanos lineales sin excepción. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una cadena de 20 átomos de carbono, no tendríamos que pintar todo el número de hidrógenos para conocer cuántos son. Bastará multiplicar 20 por 2 y sumar 2. Es decir, tendrá 42 átomos de hidrógeno y el compuesto se llamará eicosano. Me preguntarán ustedes, ¿y si el compuesto tiene 21 átomos de carbono, cómo lo voy a nombrar? Bueno, para empezar, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Pues 21 por 2 son 42, más 2 son 44. 21 por 2 son 42, 44, ¿sí está bien? Y la gran pregunta es, ¿cómo se llamará? ¿Monoeicosano? No, se llama un eicosano. ¿Sale? No se llama metaneicosano porque el hidrocarburo de un átomo de carbono sea metano. No, se llamará uneicosano. El de 12, el de 22 se llamará dodeicosano y así nos iremos. Trieicosano, a ver, vamos a ponerlo porque si no, yo me hago bolas. C22, H46 y doeicosano. El que sigue se llamará
trieicosano y así sucesivamente, teniendo 23 átomos de carbono y 48 átomos de hidrógeno. Bueno, pues la nomenclatura de los compuestos saturados de carbono, de los alcanos, es relativamente muy simple. Lo que no es simple es escribir el tremendo número de átomos de carbono que existen. Por esa razón, hay tipos de fórmulas que nosotros podemos escribir. Nosotros podemos hablar de una fórmula desarrollada y esa fórmula desarrollada tendrá todos los átomos de carbono con todas las interacciones que tiene. En el caso de de los alcanos, únicamente son interacciones con carbono e hidrógeno, pero en el caso de los alcanos ramificados o de los alquenos ramificados, etcétera, tendremos nosotros interacciones con otros grupos de átomos o con otros elementos, en el caso de, por ejemplo, los alcoholes, las aminas, etcétera. Entonces, la fórmula desarrollada, como ustedes ya la conocieron, pues tendrá esta estructura en donde pintamos todos los hidrógenos, todos los carbonos y desde luego invertimos mucho tiempo. Tendrá una fórmula mínima, esa fórmula mínima o fórmula condensada únicamente hace referencia al número de carbonos omitiendo las interacciones. Es decir, tenemos 2 átomos de carbono y tendremos 6 hidrógenos. Tendremos una fórmula semidesarrollada y esa fórmula semidesarrollada planteará el escenario de cada carbono con sus interacciones. Es decir, este carbono está unido a 3 hidrógenos, pero también está unido a un átomo de carbono. Y finalmente tendremos una fórmula o una expresión geométrica que nos permite ahorrar muchísimo tiempo y tenemos que tener presente lo siguiente. Cada punto y cada arista de un sistema geométrico representarán un átomo de carbono. Los átomos de hidrógeno no se escriben por simplicidad. A ver, ¿cómo? Vamos a ver un ejemplo más. Veamos. Vamos a pintar el compuesto que se llama propano, que tiene 3 átomos de hidrógeno, y esos 3 átomos de hidrógeno tienen, desde luego, un número determinado de átomos de hidrógeno. Su fórmula desarrollada es esta. Esta es su fórmula desarrollada. Su fórmula mínima o condensada será aquella que únicamente diga que hay 3 átomos de hidrógeno y hay 8 átomos de hidrógeno, 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Tendremos una fórmula semidesarrollada. Esa semidesarrollada hablará o mostrará cada átomo de carbono con las interacciones que tiene. Este átomo de carbono, que es el primero, este átomo de carbono, tiene una interacción con 3 átomos de hidrógeno y con un vecino, que es este. Vamos a pintarlo de otro color para que nos quede clarito. Este es su siguiente vecino. Ese tiene una interacción directa con 2 átomos de hidrógeno y con sus 2 vecinitos. Y vamos a cambiar nuevamente el color para que nos quede claro de lo cual estamos hablando. A ver, denme un segundo porque como que me hago bolas. Vamos a ponerlo en verde. Ahí. Y entonces tenemos aquí que este átomo de carbono, el encerrado en verde, tiene una interacción directa con 3 átomos de hidrógeno y con un átomo de hidrógeno. Eso hace la fórmula semidesarrollada. La fórmula condensada de manera geométrica, ¿qué
¿Qué hará? Bueno, recordemos, cada punto es un átomo de carbono y cada arista, ¿qué es una arista? Una arista es una esquina. Entonces, de esta manera, nosotros representamos un compuesto que tiene 1, 2, 3 átomos de carbono con una fórmula geométrica. ¿Qué les pareció? ¿Es sencillo? ¿Es complicado? Bueno, pues al menos es interesante. Entonces, vamos a hacer uno más para ver si es cierto que nos hemos apropiado de la dinámica. Nosotros vamos a pintar este compuesto. Ustedes, su ejercicio será poner nombre y escribir las fórmulas semidesarrollada, la fórmula geométrica y la fórmula condensada o mínima. Eso es muy fácil porque le van a poner pausa al video. A partir de aquí, ustedes van a poner pausa y van a trabajar. Le van a dar play y van a ver la respuesta. Este compuesto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, por lo tanto se llama hexano y su fórmula desarrollada es esta que acabamos de hacer. Su misión es escribir la fórmula condensada, semidesarrollada y geométrica. Pónganle pausa y háganlo. Cuando lo hayan realizado, denle play porque vendrá lo que yo haré. Entonces, una vez que ustedes han hecho su desarrollo, se habrán dado cuenta que hay 6 átomos de carbono y por lo tanto debe haber 14 átomos de hidrógeno. Esta es la fórmula condensada. La fórmula semidesarrollada será CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero que todo el mundo vaya muy bien hasta este momento. Y la fórmula geométrica tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos unidos entre sí, es decir, hay 6 puntos o 6 aristas. Déjenme borro esto porque quedó espantoso y lo pinto nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los números no se escriben, los he escrito yo para verificar que estamos hablando del hexano. Muy bien, si quedó claro, su gran misión es hacer eso que nos vuelve expertos. ¿Cuál es esa misión? Bueno, pues su misión es escribir los primeros, no les va a gustar, pero bueno, es un ejercicio que nos va a servir. Los 20 primeros alcanos, vamos a escribir, yo les sugiero que lo hagan, evidentemente es opcional. Los 20 primeros alcanos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir la fórmula desarrollada, la fórmula condensada o mínima, la semidesarrollada y la fórmula geométrica. Después de esto, van a ingresar al formulario de evaluación para verificar que todo va como debe ir. Espero que les haya resultado esta parte muy simple. La siguiente hablará de compuestos ramificados, alcanos ramificados, y les envío un gran saludo.